Demos la bienvenida en el estudio a Luis Méndez Jalet, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco, con quien vamos a hablar acerca de la recién aprobada Ley de Obra Pública y otras cosas, por supuesto, en temas de construcción. Muy buenas noches. Hola Trini, buenas noches, gracias por la invitación. Muy buenos números los que estamos escuchando hace un momento en empleo, generación de empleo sobre todo. Sí, nos posicionan de una manera muy positiva entre los primeros lugares a nivel nacional y bueno, esto nos tiene muy contentos. Retos para el 2018 en ese tema, en el tema del crecimiento y en el tema de seguir aportando a la economía jalisciense. Bueno, el valor de la producción de las empresas hoy en día aquí en Jalisco asciende aproximadamente a 22,000 millones de pesos, ¿no? Uno de los principales retos es que se aumente en ese presupuesto y que la obra pública tenga un poco de crecimiento, ya que la obra privada es la que ha venido jalando estos posicionamientos y este producto, en realidad el 70% de lo que se invierte es sobre la iniciativa privada, es uno de los grandes retos. Y otro, bueno, la ley de obra pública, como lo comentas, ha sido un gran logro. El reto es la implementación para el año que sigue y la conformación de un reglamento que termine por rematar y poner la cereza en el pastel. Se aprobó con un buen consenso, no hay una discusión por ninguna de las partes, incluyendo a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. ¿Están contentos con la aprobación de esta ley? ¿Qué les dará? Las herramientas, ¿cuáles deben ser y no deben de dejar de lado los quienes van a conformarla? Bueno, de hecho fue un instrumento muy consensado, es un instrumento que se ha venido trabajando desde hace muchos años. La Cámara, como un órgano de consulta, ha participado desde hace años en el mismo diseño y bueno, al final del día, a la hora de la votación, votaron de manera unánime a los 35 diputados que asistieron a esa asamblea, a esa sesión, y para nosotros fue muy positivo. ¿Qué nos da? Bueno, nos da aportar a la transparencia, a cada vez tener mejores prácticas en todos los instrumentos de esta misma aplicación, a inhibir las prácticas de corrupción de las dos partes, y bueno, es de lo más positivo. Hay elementos como testigo social, como Contraloría Social, temas como un banco de proyectos para inversión, temas cruciales como lo son las maneras de las evaluaciones o inclusive un padrón único de contratistas. Bueno, son temas que hemos rescatado y que estamos seguros que van a aportar para la sociedad, que es la principal que utiliza las obras, ¿no? Me interesa esto del banco y el padrón, por ejemplo. Esas son parte de estas herramientas. ¿Quiénes estarán a cargo de la vigilancia? ¿Estarán coordinados ustedes con la CIOP o quién está al mando? Sí, en el caso del banco de proyectos, bueno, participan las cúpulas empresariales, participa la Cámara de la Construcción, colegios de profesionistas, participa la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, participa la CEPAF, la Contraloría, para hacer una conformación muy interesante en ese banco de proyectos y estar aportando y vigilando su buena práctica. Empieza a partir del año la aplicación de esta ley y todavía hay mucho que trabajar en ese sentido. ¿Qué esperan en ese tema del banco de proyectos por parte del gobierno? Bueno, que cada quien aporte en base a la competitividad y en base a que se relacione mucho con lo que se requiere de infraestructura para hacer cada vez un estado de más empuje, como lo hemos venido dando, y que no repitamos proyectos, que no repitamos prácticas y gastemos recursos en balde, ¿no? Que se sincronicen y principalmente que no sea una política a corto plazo, una política pública, sino que sea una política de Estado para que la gente que llega cuando cambian de administración acuda a este banco y le dé continuidad a estos proyectos. Que no sintamos los ciudadanos que se la pasan parchando la ciudad, por ejemplo, que está creciendo de manera desordenada. Claro. Que podamos empezar a ver este padrón también, quiénes lo alimentarán y en qué momento puede salir de este padrón alguien por alguna irregularidad, por no seguir las reglas del juego. Sí, es parte de lo que hay que reglamentar. Aquí de lo que podemos rescatar del padrón es que es un padrón único, que además se suma los proveedores, lo controla CEPAF, y que ya no tenemos que estar en esos viacrucis tramitando en diferentes dependencias una y otra vez, entregando los mismos requisitos. Hay que recordar que esta es una ley de obra pública también para los municipios, entonces esto simplifica muchísimo en este tema. Tendrán que empatarse entonces los municipios con
la base de datos del gobierno del estado. Claro, claro que sí. Y hablando de lo que me preguntaba, la reglamentación hay que afinarla para que testigos sociales, para que órganos no gubernamentales estén vigilando las buenas prácticas en sus inscripciones. ¿Cómo le va con la seguridad al sector? Híjole, es un tema bastante delicado, es un tema que en los últimos días ha crecido mucho. Tengo ya algunos reclamos en las mesas de constructores afiliados a esta Cámara, donde estamos muy preocupados por el robo de maquinaria pesada y todo lo que se está dando. De verdad, ya está marcando temas ya delicados. O sea, números, saldos rojos en cuanto a la adquisición o lo que tienen los constructores, ¿no? Como con la maquinaria, que es muy cara. Sí, bueno, hay maquinarias de hasta $70,000, $80,000, $1.5 millones, $2 millones de pesos, y que nosotros las tenemos exhibidas en la calle, ¿no? Nosotros es como si tuviéramos una fábrica en el momento, pero no está bardeada y no tiene seguridad propia. Entonces, no estamos contando con esta seguridad, y estamos teniendo robos dentro del área metropolitana y en el interior del estado también. Ahí, ¿cómo impulsar la obra pública en Jalisco cuando hay estas mermas? Bueno, nosotros tenemos que seguir confiando y tenemos que seguir como empresarios detonando estas economías y hacer un llamado muy puntual a las autoridades para que se coordinen tanto municipio con estado, para que por favor ya lo más pronto posible se inhiba esto. ¿Qué pasa con convenios? Hace unos días firmaron un convenio con Tonalá. ¿Será de la misma forma como se irán manejando con los municipios, que ustedes estén viendo que haya mayor desarrollo? Sí, tenemos convenios. Hablando de seguridad, tenemos convenios también con la Fiscalía, tenemos convenios con la seguridad municipal, y bueno, estamos tratando de, como órgano intermedio, hacer que nos conjuntemos para eso. Y bueno, convenios como Tonalá, para nosotros las comisiones mixtas cada vez han sido más proactivas, tanto con Tonalá como con Guadalajara. Tenemos convenios muy interesantes que están haciendo que trabajemos en equipo. Tonalá es un municipio un poquito rezagado, podríamos llamarle de algún modo. ¿Qué dicen los constructores? ¿Hay de dónde sacar inversión para Tonalá? Mira, yo creo que últimamente se ha dado el fenómeno de que las autoridades se han puesto de manera muy determinante a buscar recursos federales y recursos estatales. Tonalá es un caso de ellos. Tienen inversiones históricas de hasta 450 millones de pesos en obra pública en base a esas estrategias, ¿no? Guadalajara bajó más de 2.800 millones de pesos en estos 2 años en obra pública, y bueno, qué bueno que en ese sentido ya se están poniendo las pilas para poder bajar recursos y buscar otras estrategias, porque si no, sí van a quedar rezagados los municipios. Hay mucha tela donde cortar todavía en Jalisco para impulsar el desarrollo en temas de construcción. Claro que sí. Jalisco y principalmente también su área metropolitana, es la segunda área metropolitana más fuerte del país, está creciendo de una manera muy importante, y bueno, se está ordenando con planes parciales, se está ordenando con estrategias a nivel estatal, y estoy seguro que con temas de movilidad, de transporte, la edificación que ha venido creciendo en los últimos 5 años de manera muy importante, va a convertir a Jalisco y a la área metropolitana. ¿Qué está haciendo los planes de desarrollo que está haciendo Zapopan y Guadalajara? Los de Guadalajara ya se aprobaron, estuvieron muy socializados, participamos mucho, y esa es una práctica que se debe de estar repitiendo, y sí estamos de acuerdo. Habría que ver Zapopan cómo caminan y cómo transitan, y principalmente que tenga una coincidencia con Guadalajara para que no quede una área metropolitana parchada, ¿no? Otra vez, exactamente. Sí. Muy bien, pues le agradecemos mucho. Se termina el año, cierran, lo dijo usted ya, con un crecimiento del 4%, más empleos también para Jalisco. Muchísimas gracias, que sea un buen año 2018. Igualmente, Trini, muchísimas gracias, y a tu auditorio que nos está viendo, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar, pero después de la pausa, y ya que regresemos, pese a la